Hola, 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 ¿cómo vamos? Bueno, ya aquí vamos a dejar atrás este gran tema de la estructura de la palabra y vamos a comenzar a mirar cómo la morfología se relaciona con otros niveles de análisis, mirando la relación entre morfología y fonología en lo que podemos entender como la morfofonología. Vamos a volver a esta distinción entre palabra fonológica y palabra gramatical que habíamos visto en sesiones pasadas para comenzar a mirar cómo se dan estos procesos de interfaz entre lo fonológico y lo morfológico. Vamos a contrastar alternancias automáticas y alternancias morfofonológicas. Vamos también a mirar en qué medida los procesos morfofonológicos pueden caracterizarse en términos de su productividad. Y bueno, finalmente vamos a hacer un breve repaso de los diferentes procesos fonológicos que pueden verse involucrados en un proceso morfológico. Estos son los autores que van a servir como nuestro referente teórico para la sesión de hoy. Estos dos pues se centran, toman como punto de partida la morfología, mientras que este se centra en la fonología. Pero igual los tres confluyen en analizar este punto de encuentro entre ambos niveles de análisis. En sesiones anteriores habíamos visto cómo las palabras podían definirse desde diferentes dimensiones y cómo cada una de estas dimensiones tenía sus propias particularidades y sus propios criterios. En particular, recordemos esta distinción entre la palabra fonológica y la palabra gramatical, porque esta distinción es fundamental para comprender los procesos morfofonológicos. Hablar de una interfaz entre dos diferentes niveles de análisis refiere un poco al hecho de que los procesos que se llevan a cabo en uno de estos niveles o en ambos no pueden ser completamente entendidos sin ver aquel y otro nivel con el que hay una interfaz. En el caso particular de la morfología, vamos a tener incidencia tanto de procesos morfológicos en la fonología como incidencia de procesos fonológicos en la morfología. Y esta incidencia o esta interfaz se va a producir justamente por el hecho de que tenemos estas dos dimensiones diferentes para entender a las palabras. Este proceso en el cual alineamos una estructura morfológica en una estructura fonológica es lo que va a desencadenar todos estos procesos morfofonológicos de los que estamos hablando. En este caso del holandés tenemos que el proceso de su fijación de plural a la raíz nominal de sombrero tiene una interfaz fonológica y morfológica. Por un lado tenemos que en la estructura morfológica hay una diferencia entre una raíz nominal y un sufijo, pero en la estructura fonológica tenemos una separación de dos sílabas y esta separación va a requerir que este elemento de la raíz se agrupe con estos elementos de los sufijos. Este proceso de alineamiento muchas veces va a conllevar a que un cierto morfema en determinado contexto se exprese fonológicamente de una forma y en otro contexto de otra. Esta alomorfía, siguiendo las ideas de Haspelmath, puede caracterizarse en dos tipos. Hay un cierto condicionamiento de los alomorfos de un morfema que pueden comprenderse como alternancias automáticas, que vendrían siendo justamente estos casos en los cuales hay procesos autónomos de la fonología que repercuten en la morfología. Se entienden como automáticos porque son procesos que se desarrollan independientemente de que haya un proceso morfológico o no. Por ejemplo, en el japonés tenemos que al comparar, por ejemplo, la forma imperativa y la forma continuativa de los verbos, como prestar o ganar, tendríamos que en un caso está sucedido por una vocal media anterior y en el otro en una vocal cerrada anterior. Y observamos que en el contexto de la vocal anterior cerrada tenemos que estas consonantes finales de la raíz se palatalizan y pasamos de tener kase a tener kashi. Sin embargo, este proceso se da en muchos otros contextos fonológicos distintos de la sufijación. Cuando esta consonante es sucedida por la vocal cerrada, se va a palatalizar. Por esta misma razón, gran parte, si no todos estos
condicionamientos automáticos van a poder ser entendidos desde criterios netamente fonológicos, a partir de el contexto fonológico en el cual un determinado morfema aparece. En el caso de la alternancia morfofonológica, ya estaríamos centrándonos más en aquellos procesos estrictamente morfológicos que requieren de la fonología para poder ser entendidos. Estos procesos van a ser principalmente vistos como condicionamientos morfológicos o léxicos que veíamos en sesiones anteriores, aunque eso no descarta que algunas alternancias morfofonológicas también puedan entenderse desde un condicionamiento fonológico. Sin embargo, la diferencia está en que estos procesos emergen o se dan solo en los contextos específicos en los cuales un determinado proceso morfológico se lleva a cabo. Es decir, que no son autónomos de la fonología. Por ejemplo, en el caso del hebreo, la lengua semítica, tenemos que estos transfijos, la aparición de los transfijos, van a modificar o van a condicionar la expresión fonológica de las raíces. Esta combinación de consonantes y vocales al interior de la raíz va a condicionar segmentos como las oclusivas velares y bilabiales cuando son precedidas por una vocal. Si comparamos esta prefijación para marcar el futuro del verbo escribir, tenemos que esta consonante oclusiva velar se vuelve fricativa por estar en contacto con la vocal inicial del prefijo. En el caso del verbo contar, tenemos este proceso al revés. Cuando tenemos esta marcación de futuro para la tercera persona, en la raíz ninguna de las consonantes oclusivas velares o bilabiales está siendo precedida por una vocal y por lo tanto mantiene su forma subyacente. Sin embargo, al momento de marcar la tercera persona en presente, este transfijo pasa a preceder a la oclusiva, haciendo que se exprese como una fricativa. Si bien ambos procesos pueden entenderse en términos del contexto fonológico y formularse una regla fonológica para la palatalización o para de pronto para el debilitamiento, hay algo fundamental que va a dividir las dos, y es que este proceso se da en otros contextos y básicamente estaríamos viendo una relación entre alófonos aquí, mientras que en este caso este proceso se desencadena específicamente en el contexto de la flexión verbal con las raíces, o al menos entre fonemas neutralizados. Aquí mi conocimiento del japonés no es suficiente como para saber si estos dos son alófonos o fonemas neutralizados, pero el asunto es que su condicionamiento va mucho más allá del proceso morfológico. Las alternancias morfofonológicas específicamente pueden también analizarse en términos de su nivel de productividad. Vamos a tener unas que son altamente productivas desde la tipología de Haspelmath, otras que pueden entenderse como comunes y otras que vendrían siendo improductivas. La diferencia entre estas tres básicamente va a radicar entre la variedad de contextos en los cuales pueden darse los procesos. Aquellos procesos que solo pueden darse en una cantidad limitada, que por ejemplo no se aplican a nuevas palabras y que muchas veces tampoco son reconocidas ni siquiera por los hablantes, van a ser las improductivas o en desuso en cierta manera. Las comunes y las productivas, por el contrario, van a ser aplicadas, van a ser identificables en una gran cantidad de contextos. Sin embargo, vamos a poder diferenciar ambas por el hecho de que las comunes van a igual a estar restringidas al sistema como está dado en un punto específico del tiempo, mientras que las productivas van a seguir siendo activas incluso con nuevas innovaciones léxicas de la lengua, es decir, van a poder aplicarse con nuevas palabras. Esta categorización pues no es estricta, van a haber muchos casos en los cuales no habrá un criterio específico determinante para saber si algo es improductivo, común o productivo, pero sí es un buen criterio que nos permite reconocer que hay una escala de productividad en la cual podemos clasificar las alternancias morfofonológicas. Y nuestro análisis se va a ver enriquecido en la medida en que podamos mostrar o observar qué tan improductiva o qué tan productiva es una alternancia morfofonológica.
Algunos ejemplos de los distintos tipos de alternancias morfofonológicas podemos verlos en lenguas como el español o como el indonesio. En el español podemos ver un proceso bien interesante que tiene que ver con la flexión de verbos como tener o poner, o de hecho compuestos o derivados de estas dos raíces, que tienen la particularidad, primero, de terminar en consonante nasal y de pertenecer al grupo de verbos con la vocal temática E. En estos casos, tener, poner, componer, mantener, lo que ocurre cuando afijamos la primera persona singular en el presente del indicativo es que la consonante final tiene un proceso muy interesante en el que se fortalece y se le agrega un segmento oclusivo. Un paso de tener a tengo o de poner a pongo. Este proceso es bastante específico y bastante idiosincrático de este tipo de verbos con estas características específicas, y podemos observar que ya si analizamos el inventario léxico de raíces del español, pues este proceso es bastante improductivo. Un proceso que tal vez es un poco más común, un poco más productivo, tiene que ver con la relación entre la diptongación y la acentuación de las palabras durante un proceso de derivación. Cuando tenemos que en un proceso de derivación pasamos de tener una sílaba átona a tener una sílaba tónica, se tiene que hay un cambio de un segmento vocálico simple a tener un núcleo silábico compuesto. De la misma manera, al momento de mirar derivaciones como bueno a bondad, tenemos que partimos de una base en la cual hay la sílaba tónica, forma un diptongo y en la derivación pasa a ser una sílaba átona. Y a consecuencia de eso vemos que se reduce a un núcleo silábico simple. Este proceso es un tanto más productivo que el anterior, pero aún así sigue teniendo ciertas restricciones, no es completamente regular. Incluso Haspelmath coloca un ejemplo en el cual esto ya no se da. En el proceso de derivación de hueso a deshuesar hay un cambio en la tonicidad de la sílaba que tiene el diptongo en hueso, pero en este caso no se da el cambio, no decimos desosar, sino que sigue siendo deshuesar. El indonesio nos da un ejemplo de una alternancia morfofonológica altamente productiva cuando tenemos la prefijación de la marca de verbo activo men en raíces verbales. Lo que podemos observar es que cuando la raíz verbal inicia en oclusiva, lo que tenemos es que a consecuencia de esta concatenación hay un cierto proceso de coalescencia entre el segmento final del prefijo, que sería una nasal velar, men, y en este caso de la oclusiva inicial, en el cual el segmento resultante mantiene el rasgo de nasalidad de la consonante final del prefijo y mantiene el punto de articulación de la consonante inicial de la raíz. Como en este caso pasamos de tener men papai a memapai. Incluso podemos observar este proceso cuando tenemos préstamos de otras lenguas, como en este caso critique o protest, criticar y protestar, en donde también podemos observar este proceso. Hay bastante información que no se alcanza a condensar en esta presentación que sí están en los textos. Voy a hacer un repaso muy interesante sobre cómo la teoría de la optimalidad puede explicar estos procesos morfofonológicos de una manera muy interesante. También tenemos que Spencer muestra cómo se puede abordar la morfofonología desde el punto de vista de una aproximación formal, y Haspelmath también interioriza un poco cómo se pueden formalizar estas reglas morfofonológicas o cómo se puede analizar la dimensión diacrónica de estos procesos. Sin embargo, me parece conveniente detenernos un poco en recordar cuáles son esos procesos fonológicos básicos y cómo entenderlos desde la perspectiva de la morfología. Hay una gran cantidad de procesos fonológicos que pueden generalizarse o cobijarse en unas categorías generales. Estarían los procesos de asimilación y disimilación, en los cuales tenemos que un segmento fonológico cambia, ya sea porque toma o adapta un rasgo fonológico de un segmento adyacente,
o bien porque cambia un rasgo común que tenga con ese segmento adyacente. Un ejemplo bellísimo de asimilación morfofonológica puede verse en todos estos procesos de armonía vocálica que se dan en el turco. Yo voy a llamar la atención sobre este en particular, que tiene que ver con la marcación de caso en turco y en cómo las vocales de la raíz van a repercutir en la forma de la marca de caso, que sería un sufijo. Al momento de ver el caso objetivo, que vendría siendo, supongo yo, algo parecido al caso acusativo con ciertas diferencias, vemos que esta marca tiene 3 alomorfos, de hecho 4. Tenemos la I plena, la U, y U. Y podemos observar cómo cuando tenemos vocales no redondeadas anteriores, no tensas, tenemos este alomorfo. Cuando la vocal de la raíz es redondeada, tenemos que se asimila a este rasgo de redondeamiento. Y cuando tenemos vocales centrales o tensas, como la A y la E, también el alomorfo tiene el rasgo de tensión. Y finalmente cuando tenemos vocales posteriores, pues se toma también el rasgo de posterioridad y de redondeamiento. Este es sin duda un proceso morfofonológico, más que automático, que se evidencia por el hecho de que al comparar esta marca de caso con esta, tenemos que el contexto fonológico va a afectar distinto la alomorfía del caso objetivo del dativo. En este caso solo tenemos 2 alomorfos y pues simplemente tenemos la relación o la simetría entre una vocal anterior y una vocal no anterior. En el debilitamiento o refuerzo, lo que tenemos es una modificación de un segmento fonológico dependiendo de qué tan próximo o distante sea de un núcleo silábico o de una característica silábica. Cuando tenemos un segmento altamente fuerte, tenemos consonantes oclusivas o fricativas, y en la medida en que esta consonante se acerque más a una vocal, va a ser más débil. Cuando tenemos un paso de una fricativa a una oclusiva, tenemos un reforzamiento. Cuando tenemos el paso de una fricativa a un aproximante, tenemos un debilitamiento, etcétera, etcétera. Como en el caso del hebreo que veíamos unas diapositivas atrás, en donde las consonantes oclusivas se debilitaban y se volvían fricativas. La elisión o epéntesis tiene que ver ya sea con la reducción o eliminación de un segmento, como con la adición de un nuevo segmento en un determinado contexto fonológico. En este caso del malayo de Papúa podemos observar que, a pesar de que es una lengua altamente aislante, presenta algunos procesos de afijación que muestran alternancias morfofonológicas. Aquí tenemos un prefijo que suele detransitivizar las raíces verbales, que dependiendo de la consonante o el segmento inicial de la raíz va a mostrarse de una manera o de otra. Fíjense que cuando tenemos que la consonante inicial de la raíz es una vibrante, pues tenemos un proceso de elisión de la vibrante, y que por el contrario cuando tenemos que el segmento inicial es una vocal, el segmento que se elide en el prefijo es la vocal. Finalmente tenemos el proceso de metátesis y coalescencia, en los que tenemos o bien que dos segmentos adyacentes cambian su posición, alternan su posición, o bien que dos segmentos adyacentes se unen, se juntan, integrando los rasgos fonológicos de ambos. El coreano es un ejemplo muy interesante porque nos permite ver procesos de coalescencia y metátesis cuando juntamos dos morfemas con la característica de que en su frontera está involucrada una consonante oclusiva y una consonante fricativa. En este caso podemos observar cómo se unen o hay una coalescencia de ambos segmentos formando consonantes aspiradas. Y algo que es muy interesante, en este tercer caso tendríamos algo más parecido a una metátesis que una coalescencia, porque tendríamos que se invierten en cierta medida estos dos segmentos para formar una consonante aspirada. Bueno, aquí les dejo un par de ejercicios por si quieren cacharrearle de procesos fonológicos en el yecuana. Aquí tenemos la forma fonética y fonológica, ahorita sería ortográfica, a ver si ponemos más en esta. Aquí tendríamos cuál sería la forma más morfológica. Este signo está representando la schwa, no, este es el significado en francés, y esta es la forma resultante.
entonces pueden analizar un poco qué proceso morfofonológico está involucrado ahí. También les dejo otro proceso morfofonológico en el Nasayuwe. Aquí tenemos que hay un mismo morfema que en este contexto, en esta oración, se expresa de una manera y en esta se expresa de otra. La idea es que lo identifiquen y que intenten observar qué factor fonológico está condicionando su aparición, su expresión. Finalmente les dejo la pregunta. Hemos visto que en casi todos los ejemplos, si no en todos, de morfofonología hay involucrada una fijación. La pregunta es, ¿será que estos procesos involucran necesariamente a fijación o podemos observar, podemos mirar otros ejemplos morfofonológicos que vayan más allá de la fijación? Bueno, ya en nuestro próximo tema veremos a profundidad los conceptos de flexión y derivación que nos van a traer nuevamente a cómo la morfología se relaciona con la semántica, con el significado. Espero que hayan encontrado ilustrativo este material, que haya permitido profundizar un poco los conceptos de las lecturas y bueno, también que haya generado preguntas que podamos discutir. Un abrazo, que estén muy bien. Tari mu byaki yayo